¿Cómo estamos? Por aquí otro videito más de TACTAP. El día de hoy vamos a tratar de un tema con respecto a lo que es la expedición. Para muchos jugadores antiguos que quizás piensen retornar, o para algunos jugadores nuevos, darle quizás algunos consejos de cómo no fallar en la expedición, cómo siempre conseguir todo, ¿sí? Todo me refiero a conseguir las monedas, más que todo, que es lo que nos interesa, ¿no? La moneda de expedición. Sí, porque muy aparte del oro, que también es muy bueno, las monedas de expedición son muy necesarias para poder avanzar en el juego. Y aparte de que hay dos opciones, hasta tres se podría decir, que valen la pena que se usen estas monedas, ¿no? Como es subir a Fénix, que es un muy buen personaje, sigue siendo muy bueno tanto para tanquear como para daño. Vivien, que también se encuentra dentro del top, y Bertandi. Estos dos también, no es que digamos que no sean buenos, sí son buenos. Drow en nivel máximo también es muy buena. Igualmente Aegia, pero son personajes que no son muy usados. Sí, muy usados porque ahorita con tantos nuevos héroes que hay, ya han dejado de valer un poco, ¿no? Pero igual siguen estando dentro de los jugados. Entonces, bueno, sin mucho más que decir, voy a tratar de hablar lo más sincero posible, ¿no? Lo más real. Entonces, bueno, para muchos jugadores, como le dije, que quizás retornan al juego después de un tiempo, eh, quieren volver a comenzar y entonces van y se meten nuevamente, porque me ha pasado, y ven que hay una nueva expedición, ahora es algo diferente, ¿sí? Es algo de que se te va a hacer complicado, ¿sí? No vas a estar a la par nunca con las personas que te van a dar en la expedición, debido a que ya tienes mucho tiempo en inactividad. Lo mismo me ha pasado cuando entro a un servidor tarde, ¿sí? Al momento de que ingresas se te hace muy complicado participar. Entonces, bueno, ¿por qué sucede esto? Ya vamos a ver. Aquí en la expedición ahora se maneja así, de esta manera. Se trata, más que todo, esto lo que es moneda y elixir no es muy importante, pero igual si deseas participar en el top lo puedes hacer. Pero de igual manera yo vengo siempre y participo de tratar de conseguir las 26 estrellas únicamente para la moneda de expedición, ¿sí? Siempre, ya, bueno, yo porque me las conozco de memoria cómo es esto, ¿no? Siempre elegimos las fáciles, ¿sí? Y en este caso, a ver, esta que creo que es de resistencia. ¿Esta cuál es? No, esta no. Estas son muy difíciles, como su mismo nombre lo dice. Ahí tenemos 31 copas. Sí, es suficiente. Ok. Este es el detalle. Para algunas personas, como les digo, jugadores antiguos y que piensan retornar, se les hace complicado. Ni siquiera puedes pasar del nivel 2 de acá, de la expedición, y es porque la gente va creciendo, ¿sí? Van metiendo nuevos jugadores, van entrando de acuerdo a tu poder, van ingresando nuevas personas y cada vez se te va haciendo complicado completar la expedición, que la intención para poder ganar todo es completarla, ¿no? Para poder tener todos los premios que dan. Entonces, es algo de que para poder tú completar la expedición, bien sea nuevo o bien seas antiguo, es necesario crudamente comenzar desde cero, ¿sí? Prácticamente desde que parte el servidor, para que no tengas problemas en lo que vas avanzando. ¿Por qué te digo esto? Porque supongamos que de repente te descargas el juego y ingresas en un servidor que ya tiene 7 días de adelanto. Con un servidor de 7 días de adelanto posiblemente no pases de acá, ¿sí? No pases de la tercera, o sea, vamos a ponerlo desde acá, desde esta parte, donde está el pergamino. Desde el segundo pergamino dudo mucho que pases, solamente por 7 días de inactividad. Si llegas hasta el tercer pergamino, podría ser, pero nunca vas a llegar a completar. Son muy pocas las veces que vas a poder completar, a menos que tengas suerte, ¿sí? Porque esto también a veces tiene mucho que ver la suerte, porque es un emparejamiento al azar, aleatorio, con respecto a tu nivel de poder. Entonces, si tú has ingresado y has comenzado con un servidor que tiene 7 días ya, en 7 días hay personas que suben, ya yo por lo menos en 3 días, hasta en menos, puedo llegar a una cuenta hasta nivel 70, nivel 80, quizás un poco más, en 3 días, ¿sí? En 7 días hay personas, imagínense las que recargan, ¿sí? Pueden llegar a muchísimo más nivel. Entonces, ¿cómo poder emparejarte con ellos? Es totalmente difícil. Entonces lo que pasa es que cada vez que entres, desde el principio, vas a tener
personas o equipos que tengan el mismo nivel de poder tuyo. Y eso es algo que al final obviamente te va a afectar. ¿Por qué? Porque mientras tú vas avanzando, vas a ir desgastando tus héroes, ¿sí? Se van a ir muriendo. Sin embargo, cuando tú comienzas, supongamos que el día de hoy abre un servidor, si el día de hoy abre un servidor y tú comenzaste al momento que abrió en el servidor, sin ningún problema, a tu nivel en el que estás, vas a poder pasar la expedición incluso poniendo desafíos. Entonces, eso es algo que se tiene que tener en cuenta siempre. Pasar la expedición no es nada complicado. Para los nuevos y para los antiguos es simplemente pelear y poder elegir buenas opciones. Pero completarla a veces se nos complica. Incluso tengamos muy buenos premios con respecto a los pergaminos, se nos va a complicar siempre y cuando no hayamos nos estamos enfrentando a oponentes que son realmente fuertes o tienen un poco o la misma cantidad de poder que nosotros. Entonces, lo más real que se puede hacer es eso. Yo recomiendo siempre estar chequeando. Supongamos que comenzamos nuevamente y vemos, a ver, este servidor no ha pasado ni 4 horas o no ha pasado ni 5 horas y ya tiene personas que están nivel 100, 150. O sea, eso significa que muy aparte de que le están metiendo dinero, es porque el servidor ya está avanzado, ¿sí? No interesa quizás una sola persona, porque por una persona no nos vamos a parar. Pero si ya tú ves que hay varias personas dentro del ranking y superan por lo menos el millón de poder, es ahí a donde nos vamos, ¿sí? Entonces, ese servidor ya no valdría la pena, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, yo en realidad no tengo calculado exactamente cada cuánto tiempo apertura un servidor. No lo tengo calculado, pero he calculado que prácticamente cada 2 días por ahí. Exactamente no lo sé. Creo que es a partir de las 12 de la noche. Yo me encuentro en Perú actualmente. O sea, si el servidor se reinicia a las 7, a las 9, 10 de la noche de horario de Perú o 12 de la noche ya debe de haber un nuevo servidor a partir del segundo día. Entonces, es algo de que si en realidad deseamos completar la expedición completa, o sea, sin tener fallos, miren, se cuenta que ni me han tocado ningún personaje, ya me han tocado por lo menos la Vivian, pero es algo de que no me va a afectar en nada porque mis guerreros, que son los daños, que son los que en verdad necesito, no me le están haciendo nada. Aparte de que Vivian la tengo, ¿cómo se llama? Olvidado un poquito con respecto a lo que son los artefactos, ¿no? Entonces ese es el tema. El tema de hoy es tocar este detalle que a veces decimos, pero no pasa nada si no completo la expedición. No pasa nada, pero es un atraso. Sí, es un atraso que al final de cuentas nos va a afectar mucho. Este juego amerita mucho de calma, de mucha paciencia, ¿sí? Y no desesperarse. Siempre hay que mantener la calma con respecto a subir de nivel los héroes, pensar bien quizás los que vas a usar, los que no vas a usar, tener todo en cuenta. Miren, ¿ves? Estas son las moneditas que nos dan. Estos premios no nos interesan mucho, nos interesan son estas monedas, que nos va a servir para poder subir de rango. Entonces, bueno, claro, esto lo puedes repetir hasta 4 veces, pero obviamente no te van a dar 4 premios. Si ya volvemos a intentar nuevamente, como podemos ver, ya hemos reclamado todo. O sea, ¿qué vamos a reclamar? ¿Sí? No tiene sentido, ya hemos reclamado lo inicial. Entonces, no tiene sentido completarla nuevamente. Pero bueno, de eso trata el día de hoy. Con respecto a los servidores, a ver, aquí supuestamente ya se abrió este servidor, H631. No voy a ingresar porque en realidad no tengo exactamente, no sé bien si ya comenzó hoy o comenzó mañana o comienza pasado, eso no lo sé todavía. Entonces, yo lo único que estoy es pendiente. Si estamos en el H631, mañana reviso o dentro de quizás 2 horas o 3 horas de haber reiniciado el servidor, reviso y comienza uno nuevo, el 632, el 6, ahí yo me metería. Pero si no, no ingreso. Entonces reviso el día de mañana igual, reinicio el servidor, espero unas 2-3 horitas, reviso, cuando salga el 632, ya, ahí comenzó. Cuando comenzó, ahí me meto, me creo otro personaje y poco a poco vas escalando.
poco a poco vas consiguiendo lo que necesitas para poder llegar a estar a la par. Siempre recordemos que va a haber personas que obviamente le meten dinero al juego y van a crecer muchísimo más rápido que nosotros, pero nosotros vayamos con calma, vayamos reuniendo, vayamos haciendo las cosas bien, con calma, no hay que apresurarse, porque las cosas aquí se consiguen. Puedes ir reuniendo 500, 1000, 1500 llaves. Oye, que ha pasado un mes, mes y medio y no consigo subir nada, tengo a mis héroes nada más 8 estrellas o 6 estrellas, que sigo reuniendo las llaves, pero no te preocupes, porque de la noche a la mañana de repente tienes 350k de poder y llevas un mes así, pero esperas tú que de repente venga un R9 en algún evento y de la noche a la mañana puedes llegar a subir a 1.000.000 de poder, a 1.200.000 de poder, porque aprovechaste al máximo ese evento, ¿sí? Porque dices, no, aquí tengo 5 piezas en este evento, voy a aprovecharlo al máximo y gastaste tus 1.500, 2.500 llaves, aprovechaste y abriste los cofres y sintetizaste y subiste a todos los héroes de nivel al mismo tiempo, y eso hace una explosión de poder, de que te duplica hasta triplica. Entonces no se trata de que no estás subiendo de poder, sino estás en stand-by, por así decirlo. Tienes el poder ahí guardado, solamente que estás esperando una oportunidad buena para poder abrir o para poder participar en los eventos que vienen, ¿no? Hay que verlo de esa manera, no hay que apresurarse. Sí, en el evento, ya viene el evento de aniversario. Sí, está regular, esperemos que no sea un evento pay to win como el que vino. Este cofre, que ya muchos sabemos lo que viene para el nuevo personaje, ¿no? Que al parecer va a ser un anti-Nyx, un anti-Valkyria, también se ha escuchado. Y bueno, estos otros eventos que también son regulares. Para las personas que tienen de luna, solamente recomiendo este, que es el mejorcito. Y creo que no hay ningún otro más. Entonces bueno, este cofre va a estar muy bueno, pero mira, están dando buenas cosas. Esperemos que se pueda participar en este evento. Así que bueno, chicos, ya saben, todo háganlo con calma, háganlo tranquilos. Taptar no es un juego que se le tiene que dedicar mucho tiempo, ¿sí? Para distraerse un rato, para ciertas peleas, ciertos PvP, ciertos eventos como el que se activó el día de hoy, que es las batallas de gremio. Así, vayan reuniendo sus cofres, vayan reuniendo sus ojos milagrosos, sus cosas que le van a servir para eventos. Guárdenlos. Si de repente viene un evento que ustedes consideran sea bueno, o tengo ese héroe, necesito conseguir todas sus piezas, de la noche a la mañana, de 6 estrellas que de repente puedo estar en mi Fénix, lo subí a 11 estrellas o a 14 estrellas. Puede pasar, porque me ha pasado. Una viva historia, por lo menos fue la de mi Valkyria. Sí, y no nada más la de mi Valkyria, sino que subí prácticamente de 450k de poder a casi 1.000.000 de poder solamente en un evento, en un buen evento que hice. Así que bueno, voy a estar subiendo un video también explicando cómo conseguir la pieza de Valkyria completamente gratis cuando inicias, ¿sí? Para algunos jugadores free to play que van a poder conseguir la pieza de Valkyria completamente gratis desde que inician. Y no tengo miedo de iniciar desde cero, incluso a veces hasta divertido, a mí me provoca a veces iniciar desde cero. Solamente que ya tengo 2 cuentas y ocuparme de una tercera, ya teniendo una tercera es bastante estresante. Entonces tienes que dedicarle cuentas a las 3 y creo que con 2 es suficiente para divertirse. Pero bueno, chicos, igualmente más adelante voy a crearme una cuenta más para ir enseñándoles poco a poco cómo poder conseguir las cosas que necesitamos. Así que bueno, chicos, recuerden, todo con calma, todo tranquilo, no se apresuren. El poder llega, el poder está ahí, solamente reúnan sus cosas y ya saben, de la noche a la mañana pueden dar una explosión de poder. Así que bueno, sin nada más que decir, me despido, chicos, hasta luego.